¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis político que usted conoce muy bien y además en donde abordamos los temas más importantes de la agenda nacional, los temas que siempre dan mucho de qué hablar. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, de mucha relevancia en nuestro país. Vamos a hablar acerca de los refugios para las mujeres que son víctimas de violencia. Actualmente voy a compartir con ustedes este dato: el 70% de estos espacios son operados por organizaciones de la sociedad civil y además atienden a más de 25,000 mujeres y niñas que han sido flageladas, que han sido víctimas de diferentes motivos de violencia. Por eso los invito a que se queden con nosotros, me acompañen para analizar este tema. Tenemos una mesa muy nutrida. Yo soy Maximiliano Espejel y lo invito para que me acompañe. Bienvenidos. El pasado 13 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informaba que los refugios para mujeres que viven en violencia extrema ya no recibirían subsidios este año por parte del gobierno. El argumento fue porque supuestamente los recursos no llegaban en su totalidad a los refugios de mujeres. Toda la ayuda va a ser personalizada. No vamos a entregar recursos a organizaciones sociales ni de la sociedad civil. No van a haber intermediarios. Todo el apoyo va a ser directo. La Red Nacional de Refugios, que representa a más del 70% de los refugios de México, afirmaba que esto significaba que más de 20,000 mujeres se encontraban en riesgo por la suspensión de estos subsidios. De que te aíslen de tus amigos, de tu familia, de que te obliguen a hacer cosas que tú no quieres. Yo creí que iba a continuar hace mucho tiempo o que iba a terminar muerta. La Red Nacional de Refugios expresó en un comunicado: los refugios restituyen derechos, previenen feminicidios. Es inadmisible que un oficio pretenda suspender un acto legislativo de asignación, además etiquetado, del presupuesto 2019. Estos refugios son operados principalmente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan sin fines de lucro, apoyados por financiamientos gubernamentales. Los servicios que prestan son protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido, calzado, asesoría jurídica, atención psicológica, entre otros. Las mujeres y sus hijos e hijas pueden permanecer en los refugios hasta por un periodo de 3 meses, en el cual deberán participar en un programa de atención integral y reeducativo para romper con su círculo de violencia. Debido al descontento que ocasionó esta medida, el gobierno rectificó y el lunes 1 de julio, la Secretaría de Salud informó que los recursos destinados a los refugios para mujeres y los centros de atención extrema serán transferidos de manera inmediata para continuar con su operación. Recientemente, mujeres sobrevivientes de la violencia le recordaron al gobierno federal que los refugios salvan vidas y responden al derecho de las mujeres de contar con espacios de protección gratuita. Para el Heraldo TV, Luis Pérez Courtad. Bueno, y para complementar esta información, le digo que además en nuestro país entre 9 y 10 mujeres son asesinadas por temas de violencia. Es una cifra sumamente alarmante, pero para platicar de manera concreta y además con especialistas en este tema, presento a nuestra mesa que nos acompaña el día de hoy. Empiezo primero con Wendy Figueroa Morales. Ella es presidente de la Red Nacional de Refugios AC. Muchísimas gracias, Wendy, bienvenida. Gracias, buenas noches. Al contrario, buenas noches. También está con nosotros Fabiola García Magaña. Ella es titular del Instituto Municipal de la Mujer en la ciudad de Mérida. Muchísimas gracias y bienvenida también. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Está también con nosotros Marilu Razo. Ella es directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia AC. Muchísimas gracias también y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, buenas noches. Y finalmente también saludo con muchísimo gusto a Jimena Puente de la Mora. Ella es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional y también es integrante de la Comisión de Igualdad de Género aquí en nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Al contrario, buenas noches. A ver, vamos a empezar con esta pregunta porque es un dato que a mí me parece sumamente alarmante y sumamente preocupante. Entre 9 y 10 mujeres son asesinadas en nuestro país, víctimas de la violencia doméstica. ¿Qué opinan a partir de estos datos y además qué se está haciendo con esta información? ¿Qué se está haciendo en estas instituciones? Bueno, pues opinamos desde la Red Nacional de Refugios que México está en una situación de crisis de derechos humanos, que realmente hablar de 9 a 10 feminicidios diarios es algo súper preocupante y apremiante y que tenemos que tener una acción afirmativa y es algo que buscamos, que haya una transición hacia una política de Estado
que realmente garantice el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia. En este momento que estamos aquí conversando, alguna mujer en nuestro país está siendo asesinada por el simple hecho de hacerlo. Es lamentable. Eso tiene que ver porque no hay unas políticas públicas efectivas, pero insisto, que sean políticas de Estado, que no importe qué gobierno esté al frente, que realmente sea una política que cubra el derecho y las garantías de todas las mujeres a vivir libres de violencia. ¿Qué estamos haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil? Pues trabajando ininterrumpidamente para romper con estas situaciones de violencias, para promover realmente el acceso a la justicia y reflejar que hay cientos de mujeres que sin estos espacios de protección, que además son los mecanismos que hasta hoy día previenen estos feminicidios, restituyen derechos, pues dejen de estar a la deriva y que sean lamentablemente una cifra más. Hay varias acciones y también algo fundamental para nosotras es trabajar coordinadamente con gobierno. Los 3 órdenes de gobierno son fundamentales. Este problema que es realmente de acceso a la justicia, de salud, de derechos humanos, tiene que ser visto de una forma integral y multidisciplinaria y por lo tanto intervenir todos los sectores, y me encanta que esté aquí el Poder Legislativo. Es fundamental que la Comisión de Igualdad de Género siga actuando a favor de las mujeres, que somos más del 50% de la población, y bueno, por supuesto, una integrante de la Red Nacional que es de gobierno, que muestra justamente que la voluntad no solamente es una voluntad política, sino una voluntad que tiene que ver con el apego a todos los instrumentos nacionales e internacionales. Correcto, Wendy. A ver, Fabiola, lo dijo muy bien porque estas organizaciones sería imposible de que estuvieran trabajando, de que pudieran funcionar sin los recursos federales, ¿no? De alguna manera, a partir de pocos días, empezaron a fluir estos recursos. Estuvieron trabajando 6 meses sin los recursos. ¿Cómo es que hicieron para trabajar sin lo más importante que es? Las reglas de operación del recurso a nivel federal son por 8 meses. Sin embargo, cuando recibimos esta noticia, como que no había visibilizado el trabajo previo que se ha hecho a través de más de 20 años. El tema se ha posicionado durante hace muchísimo tiempo y las primeras personas que posicionan este tema es obviamente la lucha feminista que han hecho todas las asociaciones civiles. Los refugios se crean a calor del trabajo que hacen las asociaciones civiles, y cuando empieza el tema de los institutos municipales, estatales a lo largo de la República, tenemos esta invitación a través de la Red Nacional para que podamos nosotros homologar el modelo operativo que manejan ellas a nivel nacional y nosotros podamos tener en nuestra institución. Bien decías hace rato una cifra, realmente es muy alarmante la cifra, porque ahorita los asesinatos de las mujeres, los feminicidios, ya no hay una diferenciación si vives en el norte, si vives en el centro de la República o yo que vengo del sureste. Pero, por ejemplo, en Mérida es una de las ciudades más seguras. ¿Cómo es el índice? ¿Cuál es el índice de violencia contra las mujeres ahí? Hay un índice delictivo bajo, pero cuando se trata de violencia de género sí tenemos. Te puedo decir que de enero a la fecha van 13 o 17 muertes violentas de mujeres, cuando en mi estado, en lo que es la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que Quintana Roo realmente está muy lacerado por crimen organizado y todas estas violencias también de género, pues para nosotros ya es muy alarmante, aunque sea una mujer que muera de esta manera, y es alarmante independientemente de la zona geográfica en donde esté. Entonces sí nos fue muy preocupante porque, si bien es cierto, yo vengo de una entidad municipal donde hay un recurso propio, el municipio no puede absorber al 100% esta operación. ¿Por qué? Porque es un programa costoso donde lo que tenemos bajo nuestro resguardo son vidas de mujeres, sus hijos e hijas, y este modelo operativo que maneja la red en base a la Ley General de Acceso ha estado creciendo. Ahorita mencionábamos ahora sí que las áreas de operatividad ya hemos crecido, hay un área médica, hay un área de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque también tenemos que trabajar. Y aunado a esto están los CAERS, que son los centros externos, donde le dan seguimiento a las mujeres, y en el caso de las asociaciones, este recurso federal también va para estos centros externos, no en cambio al municipio, que es solo para el refugio, porque contamos con recurso propio. Sin embargo, pues sí nos hemos visto igual afectadas en cuanto a ahora sí que limitación de este recurso. Y lo perita es algo que sirve para prevenir una muerte, violencia de la mujer, no solo de la mujer, sino de sus hijos y hijas adolescentes. Claro, Marilú, la misma pregunta también para ti, porque a mí me parece sumamente loable cómo trabajan y cómo han trabajado durante tanto tiempo sin estos recursos que son indispensables, pero también algo que quiero tocar, y corrígeme si me equivoco, y cada vez yo veo más que las mujeres que son violentadas son más jóvenes, de 15, 14, 13 años. O sea, estamos hablando prácticamente de menores de edad. ¿Por qué? ¿Por qué se están elevando las cifras de niñas que son menores de edad, que prácticamente están en un periodo de desarrollo de adolescencia? Eso que dices es cierto, es alarmante y es preocupante. Cada vez tenemos más niñas
que llegan siendo víctimas de violencia y quisiera platicar un poco acerca del modelo de atención y por qué es un servicio tan importante y tan costoso. Cuando una mujer logra salir de una situación de violencia, pues muchas veces sale con lo opuesto y con la esperanza de encontrar una voz y un espacio que la pueda contener y que le crea, que no le pregunte más y que le dé la certeza de poder llegar a un espacio en el que puede estar con sus hijas e hijos y puede estar por primera vez segura y dormir en paz. Claro. Cuando llegan las mujeres al refugio, lo primero que sucede es que llegan al centro de atención externa. Fabiola hablaba de los centros de atención externa. Dentro del modelo de atención hay 4 momentos. En nuestra organización tenemos 3 de ellos, que es el centro de atención externa, el refugio y la casa de transición. El que nos falta es la casa de emergencia, que es el primer momento en el que llega una mujer, es recibida, escuchada, se le cree y después, a partir de una valoración profunda, se determina si es candidata o no para entrar a un refugio. ¿Qué determina esto? Pues el nivel de peligrosidad del agresor o de riesgo en el que está. ¿Y cómo determinan esto? ¿Se acercan a hacer una investigación con el agresor? ¿O cómo determinan ese nivel de todo peligrosidad? Es a través de preguntas y de una entrevista en donde se busca conocer como las partes fundamentales dentro del contexto de violencia sin revictimizarla. Esto es importante decirlo, porque muchas veces lo que sucede es que una mujer llega frente a una autoridad o a quien puede acercarse y se le hace una serie de preguntas, de ahí la mandan a otro lugar y le hacen las mismas preguntas o más, y así puede ser muchas veces, ¿no? Entonces nosotras lo que tratamos es pues de reducir ese espacio, como de estarlas preguntando, exactamente, y tocar los puntos fundamentales. Eso lo que nos ha hecho a través de la experiencia y pues la formación es tener algunas preguntas y cuestionarios de entrevista que nos pueden dar esos puntos fundamentales que nos hacen ver si una mujer es candidata o no para ir a un refugio. Lo principal es que ella quiera estar ahí. Claro. Eso es muy importante decirlo. Y déjame rescatar algo muy importante que también dijiste en un momento, y le pido a la producción que me ayude porque me encantaría conocer el testimonio de una mujer, porque también seguramente pasó por estos procesos. ¿Cómo fue el pasar de estos procesos? Si fue fácil, si no, cómo es que llegó también a involucrarse con instituciones como las suyas. Vamos a tomar la llamada en unos cuantos minutos, pero también me gustaría conocer tu punto de vista, Jimena, sobre todo como diputada del Partido Revolucionario Institucional, sobre estos recursos. ¿Por qué, hablando también de procesos burocráticos, por qué se tiene que pasar por un proceso tan complicado para generar recursos a una de las situaciones y necesidades más pues, álgidas y más importantes que tiene nuestro país, que es pues, la violencia hacia las mujeres en esta etapa? Mira, efectivamente la violencia contra la mujer es un flagelo de nuestra sociedad que debe ser atendido con la misma prioridad con la que se pretende atender a la pobreza. Vemos muchos programas asistenciales que se enfocan a la pobreza, pero no vemos en realidad programas que se enfoquen a atender a la raíz de la violencia contra las mujeres. Y eso es algo que nos preocupa, pero no solamente eso, sino que nos ocupa. ¿Nos ocupa en qué? En precisamente dotar de las condiciones básicas para que estos centros de atención subsistan, para que puedan seguir brindando una asistencia integral, porque efectivamente no solamente se trata de ayuda legal, no solamente se trata de atención psicológica, sino que se recibe a esta mujer violentada. Recordemos que también puede haber muchos tipos de violencia, que esto es importante también comentarlo con todo el auditorio. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia incluso en diferentes condiciones laborales, hay muchos tipos de violencia. Se le brinda esa atención a ella y a su familia. Yo estoy de verdad pues con esta preocupación de la cifra de los feminicidios. Tenemos que tan solo en el 2015, que es muy poco tiempo, sí, son 4 años.
sí, fueron alrededor de 407 feminicidios a nivel nacional y las cifras del 2018 tenemos más de 840. Sí, el doble. Y las que están contando en 2019. Entonces, para la Comisión de Igualdad de Género, para mí como legisladora, también de un estado pequeño, pero con alerta de género en la mitad de los municipios del estado, es decir, con 5 de 10 municipios, pues es un tema que sí nos interesa y sobre todo que estos procesos no solamente se queden en asignación del presupuesto, sino que ese presupuesto llegue en tiempo y forma a donde debe de ir. Y que si hay alguna situación que denunciar, se hagan las vías de denuncia, pero que se reciban los recursos para poder brindar atención a estas mujeres. Algo solamente que me gustaría recalcar. Sí. La atención que brindan esos centros son también prevenciones de posibles feminicidios. Totalmente. Es decir, no es solamente atender a un hecho de violencia en un momento determinado, en una circunstancia determinada. Totalmente. Si no se brinda esa atención oportuna, rápida y sobre todo eficaz, puede estar en riesgo esta mujer de un feminicidio. Oportuna y eficaz, como bien lo dijiste, Jimena. Además, Marilu, también dijiste algo muy importante, que las mujeres encuentren un lugar, que encuentren un espacio, que tengan esa voz para que puedan denunciar estas situaciones. Y en el Heraldo nos vamos a preocupar siempre y a ocupar para que estas mujeres también tengan esa voz, para que tengan un espacio para dar un testimonial. Y justo en este momento me voy a poner en contacto vía telefónica con una mujer que también quiere compartir con nosotros su testimonial a partir de esta situación de violencia que sufrió y además cómo es que ha pasado por este proceso en la institución que la está albergando en este momento. Muy buenas noches. No te voy a preguntar tu nombre porque sé que es una situación delicada para ti. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Platícanos en primera instancia cómo fue este proceso por el que pasaste de violencia hacia tu persona. ¿Cómo decidiste llegar a una institución? ¿A cuál institución es a la que decidiste acercarte? ¿Y cómo fue todo este proceso? Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, mi violencia fue tanto física, psicológica, como económica, de todo, ¿no? Y pues era, ya corría peligro mi vida y la de mis hijos. O sea, yo tenía que, literal, abrir una ventana y pasar por ahí a mi hija porque mi otro hijo estaba chico, para que no les hiciera daño, para que yo pudiera tratar, por así decirlo, de calmarlo, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. ¿2 de cuántos años? ¿Son menores de edad? Sí. Ok. Son menores de edad. Ok, adelante. Y lo más feo, por así decirlo, ¿no? Fue que en una ocasión cuando ella me había golpeado así horrible, me dijo, si tú te vas y me denuncias, y te entrego la cabeza de tus hijos, y te busco donde te encuentres, donde estés, te busco, y no voy a parar hasta matarte. No, si yo no hubiera sabido de ese espacio, te lo puedo asegurar. Yo ahorita no estuviera hablando con ustedes. No, sí, entiendo lo difícil, sobre todo cuando la amenaza es una amenaza de muerte hacia tus hijos, no solamente hacia la integridad de tu persona, sino también a tus hijos, que son pues los menos responsables. Bueno, ni siquiera tú eres responsable del desequilibrio de una persona que pues flagela contra la integridad de una mujer o de cualquier persona. En este caso, ¿cómo tomaste la decisión para integrarte a un centro de atención para mujeres? ¿Algún familiar te recomendó a uno? ¿Leíste una pancarta? ¿Cómo fue este proceso por el cual tú decidiste? Mira, yo creo que la vida te pone gente en tu camino, ¿no? Y por casualidad, el tío de mis hijos, por parte de su papá, es abogado. Bueno, no, un amigo del tío de mis hijos es abogado. Entonces, él trabaja en ese espacio. Y entonces, la abuela de mis hijos, paterna, pues le comentó, le dijo que necesitaba, ¿no?, ayuda legal, que cómo le hacíamos. Y pues él, conociendo de todo eso, pues dijo, ¿sabe qué, señora? Pues uno ahora ya no puede estar ni en su casa de usted, ni en la casa de ellos. No puede estar ahí porque, desgraciadamente, si se queda, puede que pierda la vida, ¿no? Entonces, literal, yo salí de mi casa, sin nada puesto con mis hijos, y fui a dar directamente al refugio. Correcto.
A mí aquí algo que me sorprende y que quiero platicar con ustedes, porque a mí yo escucho este testimonio y me estremezco. Ustedes seguramente habrán escuchado cientos o miles de testimonios tan difíciles y tan complicados como el de esta mujer que nos habla en este momento. Cómo los ministerios públicos trabajan a partir de una denuncia cuando no tienen la posibilidad de acercarse a instituciones como las que ustedes trabajan. Porque hay no solamente agresiones físicas, sino psicológicas, económicas, sexuales. Son muchas agresiones que cuando uno va a denunciar a un ministerio público dice, bueno, ¿y tú qué hiciste entonces para provocar eso en una persona que te agredió? O sea, las ponen no solamente como responsables, sino además las ponen como posibles personas que generaron esa problemática, esa consecuencia. ¿Cómo ven esta situación que se trabaja o que se vive en los ministerios públicos a raíz de esta problemática, Wendy? Mira, en la Red Nacional de Refugios tenemos un sistema de indicadores de impacto, es una generación de estadísticas y lamentablemente hemos visto que el 50% de las mujeres que llegan a nuestros espacios de protección ya tocaron ante las puertas de 4 instituciones públicas, lo cual es lamentable. Justo Marilu decía la importancia de no revictimizar a las mujeres, es decir, meterlas a una situación de estrés donde recuerden toda la situación de violencia que vivieron. Y esto que tú decías, Maximiliano, cuando ellas denuncian, lo primero que hacen es cuestionarlas. No estamos muy lejos de la realidad. Las mujeres que son víctimas de feminicidio, lo primero que se dice en lugar de ver quién es el culpable y quién es el feminicida y actuar legalmente es cómo iba vestida, a qué hora salió, por qué se salió sola, por qué iba en el taxi, por qué tomaba. Es decir, siempre se juzga a las mujeres. Y esto es lo que pasa en los espacios de protección. Las mujeres que llegan realmente sin creer en las autoridades, sin creer en que alguien las va a escuchar, que alguien realmente las va a acompañar y sobre todo que las va a mirar como sujetas de derecho. Eso es bien importante. Hay una gran diferencia en ver a una víctima como un dato duro, como una estadística más, a verla como una persona. Esa es la diferencia de los refugios que estamos hoy aquí sentados y sentadas representando a cientos de mujeres, donde lo que nos lleva a actuar es el derecho de las mujeres y sus hijos e hijas a una vida libre de violencia, donde ellas son las actoras principales y donde cuando ellas llegan jamás les cuestionamos lo que ellas vivieron. Siempre se cree en el dicho de la víctima y hay todo un mecanismo de atención y de actuación, como bien lo decía la diputada, efectivo, eficiente, pronto, donde los trámites burocráticos para nosotras no existen. Hemos hecho referencias de caso maravillosamente con esto, donde está representando obviamente Fabiola a nivel estatal, pero también a nivel nacional, donde hacemos estas referencias de casos fundamentales, donde no nos esperamos días ni horas para dar la atención inmediata. Eso es lo que hace la gran diferencia y lo que hace que las mujeres, y en la página de la Red Nacional pueden escuchar muchos testimonios, que como quien está en la línea y nos comparte esta situación tan lastimera, pudieron hacer un cambio. Y hablábamos de que los refugios son espacios de esperanza de una vida digna, libre de violencia, una esperanza de realmente hacer un cambio y que sí se cree en algunas instituciones de gobierno que tienen la filosofía de perspectiva de género y que lamentablemente no todas las instituciones de gobierno lo tienen. Claro. Y por eso es que nos sentimos orgullosas de tener esta intervención y esta actuación con algunas instituciones de gobierno cuya situación no es política ni partidista, sino es una política afirmativa en defensa de los derechos humanos. Y antes de regresar contigo, Fabiola Jiménez, te pregunto, en materia jurídica, legal, ¿cómo es que protegen también a estas mujeres? No solamente dándoles el refugio, sino también para protegerlas en caso de que esta persona, el agresor, pues vuelva a tener contacto con ellas, o sea, porque finalmente sigue siendo una persona que está libre y que puede cometer un delito después, ¿no? Sí, efectivamente, de eso se trata estos centros de refugio, que no solamente es la asesoría cuando llegan, sino es brindarle protección a ella y a su familia. A mí, pues me dejan impactada las cifras de violencia, que más del 66% de las mujeres mayores de 15 años, y efectivamente la edad va bajando también de los índices de la violencia, ha sufrido violencia de algún tipo. Entonces, por eso no solamente es importante recibir a esta mujer violentada, sino brindarle esa atención y protección que se requiere hasta cuando tenga unas condiciones de seguridad. Con esto no es algo muy importante, producto de un trabajo muy constante de organizaciones de la sociedad civil. Hay que decir que están siempre pugnando porque estos centros también se lleven a cabo, pero sobre todo cumpliendo con compromisos internacionales del Estado mexicano,
como claramente lo señala la CEDAW, ¿no? Esta convención para la eliminación de todas las formas de discriminación. Entonces, se cumple con estos instrumentos internacionales, pero se les tiene que dar vigencia para la atención a las más de 25,000 víctimas que acuden a estos centros. Correcto, sigue la línea telefónica, pues la mujer que nos da el testimonio. ¿Tú te sientes segura actualmente en este proceso? ¿Has sentido este apoyo de la organización en la que estás? ¿En qué situación te encuentras tú y tus hijos? Sobre todo, si existe la posibilidad de regresar a tu hogar, o cómo es la situación con la persona que te agredió. Pues mira, la verdad es que yo ya salí del espacio. Pero sí, obviamente tuve que cambiar de lugar de residencia, por así decirlo, porque pues al padre de mis hijos no lo encerraron. De hecho, yo te puedo decir que una vez yo le puse una demanda, llevaba golpes, pero como no eran arriba de que se me quitaran en 15 días, pues me dijeron que no. Otra, fui a donde me tocaba denunciar, y la persona que estaba ahí me dijo, ¿sabes qué? Es pleito de casados, de reconciliar y demás, ¿no? Y pues yo tuve que cambiar literal, porque la policía no me daba ninguna seguridad de que yo estuviera tranquila, de que yo estuviera bien, de que no iban a lastimar a mis hijos. Pero a ver, aquí hay algo muy delicado. Si no es una lesión que le produzca 15 días de incapacidad, entonces es una situación de casados. O sea, eso me parece ridículo. Eso es lo que establece, por ejemplo, como nos cuenta esta mujer, el parámetro que tiene el Ministerio Público para determinar si en verdad o efectivamente puede ser motivo de una acusación seria. Eso es muy lamentable. Ya lo que decía mi compañera Wendy es que las mujeres dejamos de creer en las autoridades precisamente por este tipo de criterios. Si bien es cierto, hay un Código Nacional de Procedimientos y la mujer ya fue a denunciar 3 o 4 veces, quiere decir que hay un indicador. ¿Qué es lo que me está diciendo? No, a lo mejor es momento de solicitar unas medidas de protección, pero la mujer desconoce todo esto. Si para nosotros los profesionistas a veces es como que complicado entrarle ahora sí que al tú por tú con la autoridad, claro. Uno de los trabajos que hacemos en el espacio de refugio es precisamente un acompañamiento legal sensible al género. ¿Qué quiere decir esto? Que se le acompaña a la mujer a las instancias, ahora sí que ejercen justicia para que ellas lleven a cabo el ejercicio de sus derechos y sobre todo el respeto. Entonces se les acompaña, se hacen las denuncias ante el Ministerio Público y en estos casos, si hay necesidad de medidas de protección, cuando ellas egresen del espacio de resguardo, pues obviamente se les solicita como custodios, que la persona o el agresor no se les acerque a ella, ni a sus hijos, ni a sus hijas, ni a los lugares en donde ella pueda estar trabajando, pero eso se construye con un plan estratégico donde están todas las disciplinas dentro del espacio del resguardo seguro, porque como bien lo dice, bueno, acabas de escuchar de viva voz de una mujer que tiene que cambiar de estado, que tiene que cambiar de ciudad por la situación de violencia en la que vive. Es así como que qué necesidad. Bueno, ahorita hay una necesidad por la seguridad de su integridad física y emocional junto con la de sus hijas e hijos. Entonces lo que hacemos nosotros es trabajar con ellas las secuelas de la violencia, empoderarlas a través de inserción laboral, de hacer el conocimiento de sus derechos así, con un lenguaje donde ellas puedan aterrizar qué es un sistema de justicia penal actualmente. O sea, nos los dicen o se los decimos y así como que conozcan las leyes, ¿no? Vamos a denunciar al Ministerio Público. Escuchan Ministerio Público y te puedo apostar que el 50% de las mujeres, tal vez, a lo mejor y me equivoco, que están en los espacios que estamos resguardando, no quieren interponer una denuncia. Es que no te equivocas, porque creo que la mayoría de las mujeres, y nuestro testimonio nos puede dar también parte de eso, no se atreven a ir a denunciar porque no encuentran digamos que este fin o este lugar en donde se pueden sentir seguras, no encuentran un lugar en donde puedan sentirse escuchadas y por eso tal vez se quedan sin denunciar estas situaciones, Marilu, ¿no? Así es, muchas veces se quedan sin denunciar y muchas veces regresan a su casa. Regresan a su casa y no volvemos a saber de ellas. Por eso, de verdad, estamos hablando de vida y muerte, estamos hablando de espacios que dan esperanza, que permiten la vida o regresar al ciclo de violencia. Yo quisiera como puntualizar en 2 cosas que me parecen fundamentales. Sí. Una tiene que ver justamente con la importancia que tiene
creer lo que una mujer dice cuando se atreve a salir, a alzar la voz y decir, necesito ayuda, estoy al borde de la muerte. Es el momento crítico. Si nosotros no creemos en el dicho de una mujer, lo que estamos haciendo es lanzándola al vacío. Y lo que una mujer necesita en ese momento es un espacio seguro de contención en el que pueda respirar, mirarse, reconocerse y resignificar la vida. Lo acabo de decir en pocas palabras, pero es un proceso muy profundo que tiene de introspección, que tiene que ver con la posibilidad de volver a mirarme, de creer en mí, porque una de las cosas que suceden es que las condiciones de posibilidad que hacen que la violencia sea posible tiene que ver con cosas que no vemos tan fácilmente. Sí, que son tiene que ver intangibles, con la naturalización y la normalización de la violencia. Entonces, si llego a un ministerio público y me atrevo a decir, estoy viviendo una situación de violencia, y me dicen, señora, regrese a la casa y haga bien la comida. Traiga el plato de comida, de verdad, Como lo estaba diciendo, esos son pleitos normales de matrimonio. Traiga el plato de comida caliente, pues es su culpa. ¿Qué no es usted mujer y nació para atender bien al Señor? Por supuesto, en ese instante regresa esa sensación de poca valía que le han hecho creer por muchos años, por mucho tiempo, todos los días. Tú no vales, tu palabra no es importante, no existes, puedo decidir sin ti, eres una basura. Entonces, es un momento de verdad muy importante. Y lo otro que quiero rápidamente apuntar tiene que ver con lo que decía Fabiola, y es en este ejemplo de cómo se acompaña a una mujer jurídicamente, pues es un pequeño botón de todo lo que implica este modelo de atención integral. Totalmente. Regreso con nuestra llamada telefónica al testimonial. ¿Tú te sientes identificada con los puntos que Marilú comentó sobre cómo la gente puede tomar en cuenta tu denuncia en este momento, que regreses con tu esposo, que lo que tú estás haciendo está mal, que no tiene ninguna importancia? ¿Te sientes identificada con lo que comentó Marilú hace un momento? Así es, de hecho yo pasé por 3 intentos, el último sí lo detuvieron, pero yo por miedo hasta pregunté, dije, ¿y no lo van a dejar salir? Y pues ellos me contestaron, no se preocupe, usted vaya a su casa y duerma tranquilo, él no sale de acá si usted no otorga el perdón y paga usted la fianza. Yo me vengo a mi casa con mis hijos. Eso fue en la madrugada. En la mañana siguiente, el señor ya estaba enfrente de mi puerta. Sí, te mintieron, te sentiste engañada, lógicamente. O sea, ya no crees en las autoridades. Se supone que te van a cuidar, se supone que van a ver por tu seguridad y con dinero, porque así me lo dijo el papá de mis hijos. Tú me encierras y yo salgo inmediatamente. Y te busco y te mato, ¿no? Pues no sabes cómo, Eso, claro. Cuando pasa eso, entonces tú dices, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién va a ver por mi seguridad y la de mis hijos? O sea, y a veces, de verdad, a veces ya no hay para dónde hacerle. Nada más que afortunadamente yo pues encontré ese espacio, ¿no? Claro. ¿Qué les puedes decir para cerrar antes de ir a esta pausa? ¿Qué le puedes decir a las mujeres que nos están escuchando y con base en tu experiencia como recomendación sobre lo que tienen que hacer si sufren una situación parecida a la tuya? Pues que no se rindan, que siempre va a haber alguien que te va a dar la mano y que te va a acompañar. Y más si son personas especializadas, como las personas que hacen la labor en los refugios, en los centros externos y demás, es mucho mejor que confíen y que busquen, que no se queden ahí en sus casas, porque puede que ya no salgan de ellas. Correcto, pues muchísimas gracias. No sabes cómo te agradezco, no solamente yo, sino también esta mesa, la valentía que tienes para llamar por teléfono, para contarnos este testimonial y sobre todo para haber tomado una decisión tan valiente que protege no solamente a tus hijos, sino también tu integridad. Muchísimas gracias, felicidades. Y bueno, te deseamos de todo corazón que de aquí en adelante pues tengas y reencuentres una vida próspera para ti y para tus hijos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y buenas noches, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa si les parece, es muy breve
Y continuamos en esta mesa de análisis político platicando acerca de las instituciones que ayudan a las mujeres y de los refugios para mujeres que han sido violentadas y además también de diferentes situaciones que está haciendo el gobierno federal ahora con los recursos para dar apoyo a estas instituciones y a estas mujeres. Volvemos en un momento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Heraldo Televisión en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca de los refugios que son y que ayudan a las mujeres víctimas de violencia. Recupero también, además, presento nuevamente a las mujeres que nos están acompañando en esta mesa. Está Wendy Figueroa Morales, presidenta de la Red Nacional de Refugios ACE. También está Fabiola García Magaña, titular del Instituto de las Mujeres de Mérida, Yucatán. Marilú Razo es directora de la organización civil Espacio Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y finalmente a Jimena Puente de la Mora, diputada del PRI. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora, platiquemos acerca, quiero saber su opinión y su punto de vista acerca de lo que declaró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al respecto de esto. Si les parece, antes de entrar en esta plática, vamos a escuchar parte también de las palabras que dijo y regresamos. No vamos a entregar recursos a organizaciones sociales ni de la sociedad civil. No van a haber intermediarios. Todo el apoyo va a ser directo al beneficiario, con tarjeta, porque tenemos pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que se apoyara, y el dinero o no llegaba o llegaba con moche, como se dice coloquialmente. Pero a ver, déjenme entender una cosa, o sea, a una mujer ¿de qué le van a servir 5,000, 7,000 pesos? ¿Para qué? Para decirle a su marido, toma, no me pegues, en lugar de darles a instituciones con experiencia como las suyas y dejar de dar estos servicios, dejar de dar este apoyo, dejar de dar estos recursos para que las mujeres creo que en una situación así no necesitan dinero, necesitan ayuda psicológica, ayuda moral, ayuda de diferente índole para salir adelante de una problemática de esta naturaleza, Wendy. Sí, Max. Pues bueno, lo he dicho públicamente y tu opinión acerca de lo que... Y lo voy a seguir diciendo. Me parece que esto es una falta de desconocimiento de lo que es la problemática de la violencia contra las mujeres. Primero, el tema de las violencias contra las mujeres no tiene que ver con una cuestión económica, como bien lo hemos estado diciendo. Hay mujeres víctimas de violencia con recursos económicos súper altos y lo que ellas necesitan es justamente este espacio de protección donde hay profesionistas capacitadas que las acompañan, que creen en ella y todo lo que hemos explicado en el otro bloque. Otra de las cosas fundamentales es que el presidente habla de que estos espacios o algunas organizaciones somos intermediarias. En el tema de refugios no hay ninguna no hay ninguna forma de ser intermediarias. ¿A qué se refiere con moches? ¿A quién le dan esos moches? Todo el recurso que hay para estos espacios de protección van dirigidos directamente a las mujeres, sus hijos e hijas. Yo disto un poco de las compañeras de que estos son espacios caros. Y te voy a decir por qué disto. Porque la vida no tiene precio. Entonces, cuando tú estás trabajando a favor de los derechos humanos y sobre todo el derecho que todas las personas tenemos de vivir de una forma digna, no hay recurso que alcance para proteger tu vida. Entonces, el día que a mí me digan cuánto vale nuestra vida, yo podría decir que los espacios de protección que son los refugios son caros. Son espacios que se requieren mecanismos de protección y que por lo tanto todo el recurso que llega humano, todo el recurso económico es dirigido específicamente para las mujeres. Esta visión de que todas las organizaciones son corruptas me parece que también es muy delicado, se generaliza. Coincido con la diputada, si hay cuestiones de no transparencia, si hay cuestiones que se tengan que identificar, hay que ser muy claras y muy directas en qué organizaciones son. En el caso de los refugios, año tras año tenemos auditorías, no podemos acceder, ninguno de los refugios pueden acceder a un presupuesto, que en este caso está en la Secretaría de Salud, si no tienes subsanado y comprobado todo el ejercicio fiscal del año pasado. Entonces, hay un desconocimiento impresionante y me parece que justo pensar que la mujer, cuando ha habido todas estas revictimizaciones, que no creen en el gobierno, que no creen en las autoridades, va a ir en una situación de violencia a pedir un recurso cuando esa no es la solución.
cuando la solución es fortalecer estos espacios, pero también, tú hace rato preguntabas, ¿qué hace el gobierno para acceder a la justicia y garantizar los derechos? Me parece que faltan muchas cosas por hacer, que realmente tenemos una pata muy, muy débil en el sistema de acceso a la justicia de nuestro país y donde tenemos instrumentos nacionales muy buenos, pero no son efectivos porque no se aplican. Claro. Fabiola, ¿qué opinas? Sí, mira, es lamentable escuchar esto porque no se trata de dinero, como bien dice Wendy, que comulgo totalmente con ella, no se trata de darle directamente la prestación a una mujer, ¿no? Independientemente cuál sea la cantidad, no por ahí va. Te voy a apostar que el 30%, el 40% de las mujeres que tenemos los espacios vienen de un nivel económico alto. Entonces te vas a decir a una mujer, oye, tú mira, vas y tienes derecho porque eres víctima de violencia. Entonces yo creo que se podría desdibujar totalmente lo que es, uno, desde la ley de acceso a las mujeres, los tratados y convenios internacionales y el modelo de operatividad que tenemos en el espacio de refugio. No se trata de esto, ¿no? Y sería realmente muy alarmante que esto suceda. Nosotros tenemos unas reglas de operación. O sea, tú dices, me voy a gastar 10 pesos en ropa y zapatos para mujeres. Cuando llega la federación, que tenemos supervisiones y tenemos auditoría de la federación, aquí están los 10 pesos y compré 4 pares de zapatos, 5 playeras, como para tener un ejemplo. Y cada vez que nosotras le damos a la mujer el kit de bienvenida o lo que ella requiera durante el tiempo que está en el espacio, nos los tiene que firmar. Entonces nosotros tenemos todos estos probatorios. Yo invito a que si realmente Contraloría o esta supervisión se hiciera en otras instancias, como lo han hecho en refugios y en las asociaciones civiles, realmente, si el objetivo del señor presidente es disminuir la corrupción, que la misma mecanismos de Contraloría y supervisión que hacemos en el refugio lo implemente en todas las instancias donde hay recurso federal, porque realmente es muy minucioso y es algo que está a favor de salvaguardar vidas y no es así como cuestión de moches, de verdad. Es la invitación que si no conoce, que venga a los espacios y con muchísimo gusto, aquí están la documentación, firmamos un convenio, somos representantes legales, a la mujer necesita mucho, comen 5 veces al día ella, sus hijos e hijas, tienen nutrióloga, tienen atención médica, tienen estudios especializados fuera del espacio, el acompañamiento legal, la inserción laboral y todo está debidamente documentado y etiquetado. O sea, ¿cuánto voy a gastar este año? Por ejemplo, un ejemplo, en mi refugio, 6 millones de pesos. Ok, así, por capítulo, pesos y centavos. Y si nos sobra, lo tenemos que reingresar a la federación, porque si no, el próximo año yo no voy a tener este recurso para proteger a las mujeres, sus hijas e hijos. Claro, y me parece una acusación muy delicada, muy grave, sobre todo porque ninguna de ustedes se dedica a esto para ser ricas o como un negocio, para ser millonarias. Son mujeres y en algún momento pasaron desafortunadamente por una situación así. Así que una acusación de esta naturaleza, y bueno, yo lo toco de esta manera porque en algún momento también el presidente llamó corruptos a la comunidad científica y les redujo considerablemente el presupuesto para sus investigaciones. Ahora también reducirlo, decir que no quiere intermediarios y darle directamente el dinero a las mujeres para que, pensando que con el dinero se puede solucionar un problema social, nacional tan grave, pues creo que ahí hay un desconocimiento y sobre todo un punto de sensibilidad al respecto de un problema tan delicado en nuestro país, ¿no, Marilu? Así es. ¿Qué opinas? Me parece que es reducir problemáticas complejas a cuestiones, pues, no nada más simples, sino en donde falta información. Lo acaban de decir, pero vuelvo a hacer mención, para nosotros poder acceder a este recurso, pues tenemos que participar en una convocatoria pública para la cual tenemos que cumplir ciertos requisitos que garantizan nuestra... Es una licitación, es una especie de licitación, que garantiza nuestra transparencia y después firmamos un convenio a través que tiene reglas de operación muy claras y después, por supuesto, muchos probatorios, ¿no? O sea, yo quiero, cuando son muchos probatorios, es verdad lo que nos dice Fabiola, tenemos bitácoras hasta de gasolina, ¿no? Sí. ¿Cuánto, qué kilometraje implicó ir del refugio a una atención médica o psiquiátrica y dónde estaba el tanque de gasolina y dónde terminó, etcétera? O sea, realmente detallado, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera saber qué va a hacer una mujer en una situación de violencia
con 10,000 pesos, 20,000 pesos. Eso no le garantiza ni le da absolutamente nada. ¿En dónde va a dormir? ¿Cómo va a poder tener ese espacio en donde esté acompañada por gente que está capacitada para poderlo hacer? ¿En dónde va a poder tener a sus hijas e hijos en un lugar seguro y digno en donde no pierdan el año escolar? Porque Claro. tú imagínate que sales de esta situación y estás en abril y tus hijos e hijas están cada uno en un año escolar y de pronto deja todo, llega a un refugio. Bueno, pues tenemos psicólogas infantiles especializadas para atender a las niñas y a los niños en esta problemática, pedagogas, maestras. Sí, es una infraestructura que creada pueden con esa continuar ideología, con, claro. exactamente, para que no pierdan el año escolar, para que además, bueno, los efectos de la violencia, pues podamos atenderlos de manera integral y puedan resignificar su vida. Porque aquí me parece fundamental decir una cosa, y es, el trabajo que se hace en los refugios, en los centros de atención, está orientado, como ya lo dijo Wendy, a que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía y sus derechos plenamente. Es decir, que puedan salir de estos espacios y con las herramientas que han podido desarrollar en estos espacios, continuar con sus propios procesos. No buscamos resolver de manera asistencialista una situación emergente y después a ver qué pasa. No, implica todo un proceso de apropiación, de aprendizaje, para que ellas puedan continuar con su proceso fuera de estos espacios. Claro. 10,000 pesos o 5,000 no lo soluciona. Sí, no, el Sí, dinero no perdón. es la solución. Yo quisiera agregar dos cosas que me parecen también muy importantes. Además de la experiencia que he tenido cuando he visitado estos centros de atención en Colima, que por cierto le mando un saludo a toda la gente de Colima que nos está siguiendo y que hacen un extraordinario trabajo, me pude percatar y al hablar con todo el personal que está capacitado con perspectiva de género. Y esto no es algo fácil. Entonces, toda la atención que se brinda tiene perspectiva de género. Y comentar también una cifra que me parece importante. Alrededor del 90% de las mujeres que llegan a estos centros dependen económicamente de su agresor. ¿Qué tenemos con esto? Que tenemos, además de brindarle esta atención inmediata, además de brindarle la asesoría legal, tenemos que crear todas estas políticas públicas para empoderamiento de la mujer, para que tenga una solvencia y una autonomía para poder subsistir ella y su familia de manera autónoma y no de estar dependiendo, porque muchas veces dicen, no quiero seguir el proceso legal, porque si continúo con este proceso, entonces ya no voy a tener, fíjense qué importante, la ayuda económica que tengo para subsistir, no solamente yo, sino mis hijos. Y esto aquí creo que como Estado tenemos algo que atender muy importante. Y lo segundo, el artículo 6º constitucional es muy claro, Max. Cualquier persona física o moral, es decir, cualquiera de nosotros o empresa o asociación que reciba o ejerza recurso público, tiene la obligación de rendir cuentas. Sí. Es decir, este derecho es para todas y para todos, es más, no se limita a nacionalidad, puede ser nacionales o extranjeros. Tenemos el deber, si recibimos recurso público, de rendir puntualmente cuentas, no solamente en las auditorías, sino de manera periódica. Son recursos que tenemos, son instrumentos legales que tenemos y hay que ejercerlos para saber exactamente a qué centro le llegó tal cantidad de presupuesto y hacer el seguimiento. En cuanto como ciudadanía tengamos mayor información, podemos tener mejor capacidad de toma de decisiones. Y eso es lo que nos da la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. Y está esa transparencia. Además, yo no sé, me imagino que quiero pensar que él dice, no, yo tengo otros datos, a mí me dieron otra información porque ustedes tienen una manera fehaciente de comprobar justamente todos estos recursos y cómo se han empleado para ayudar a todas estas mujeres. Antes de cerrar y a manera de conclusión, hay muchas personas que están participando y me dicen que todavía no hemos tocado la parte psicológica, de la agresión psicológica, porque más allá de la parte física, hay muchas mujeres que dicen que desde pequeñas pues son castigadas psicológicamente de tú no te mereces esto, tú no eres apta para esto, tú eres una torpe para esto. Tal vez la agresión no es física, pero psicológica puede ser inclusive desde que son más pequeñas, mucho más lacerante, mucho más complicada de entender y sobre todo son mujeres que se acostumbran a escuchar tanto esto que piensan que ellas efectivamente son
ellas las que están mal, las que están en una situación equivocada y las que tienen que ceder ante las exigencias de los hombres, inclusive desde miembros de su familia. Muchas personas dicen que desde miembros de su familia, sus tíos, sus abuelos, sus padres, las ponen en esta condición vulnerable, y esa parte psicológica es la que todavía no se ha tratado. Esta parte psicológica, ¿cómo la tratan y a manera de conclusión en los centros de ayuda para las mujeres, Wendy? Es fundamental, es prácticamente el eje de la intervención, la parte emocional, justo porque todas las personas, específicamente hablando de mujeres, hemos recibido mensajes desde antes de nacer, que estamos en ese vientre, de lo que se espera de nosotras, medios de comunicación, la iglesia, la sociedad, etcétera. Y lo que hacemos en los refugios y en los centros de atención externa es justamente empezar por un principio fundamental. Uno es que las mujeres puedan reconciliarse con ellas mismas, reconocer que son sujetas de derecho, que son capaces y que todas estas cuestiones e ideas que traemos en la cabeza son construidas, es decir, no son reales, no son parte del ser mujer o ser hombre, sino que la sociedad nos los ha transmitido. Y es muy importante, Max, porque justo no solamente es la dependencia económica, muchas mujeres aprenden con esa filosofía del amor romántico de la media naranja. Yo quiero compartirles al público que no existen las medias naranjas, que las personas somos personas completas, íntegras y que tenemos que empezar a reconocernos como tales y escucharnos. Cuando nosotras nos conocemos integralmente y nos aceptamos como mujeres con capacidades y áreas de oportunidad, podemos transitar y poder decir no. La invitación es que todas las personas validen con los niños y con las niñas el no, que puede prevenir, aunque pareciera ilógico, situaciones de abuso sexual, situaciones de violencia extrema, cuando aceptamos que un niño o una niña te dice no. Hay que celebrar el no y fomentarlo, porque eso tiene que ver con el manejo de límites. Correcto. Fabiola. Y efectivamente, en algo que transversaliza las atenciones desde el área psicológica, médica, legal, en psicopedagogas, es el reconocimiento de los derechos humanos, la perspectiva de género, la interculturalidad y la cultura para la paz. Este es un modelo de atención que se está permeado en todos los refugios que somos integrantes de la Red Nacional y en todas las disciplinas. Puede ser abogada, puede ser psicóloga, puede ser trabajadora social, puede ser médica, pero estos ejes transversales de la atención están implícitos. ¿Por qué? Porque esto da un éxito al modelo de operatividad que están dentro de los espacios, porque esto sirve un trampolín para que cuando la mujer egrese ya tenga ahora sí que resarcido la reparación del daño hasta cierta medida, sobre todo la parte emocional donde se trabajan las secuelas de violencia y ya esté fortalecida física y emocionalmente. Correcto, Marilu. Y pues bueno, yo nada más quisiera agregar que el trabajo emocional es indispensable y es un trabajo de todos los días, y quiero decir, no solamente en los refugios. Es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos los días. Es decir, estar todo el tiempo preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos, porque está tan adentro de nuestro hacer la violencia en contra de las mujeres, que muchas veces pasa desapercibida. Así que, por supuesto que la atención emocional es parte fundamental del modelo, porque además, cuando una mujer sufre violencia, de pronto cree, y verdaderamente cree, que no hay salida. Es tan profundo las secuelas de esa palabra que te dice no vales, tu voz no es importante, lo que haces no es correcto, que te lo crees, que te lo crees. Y hay que ir poco a poco como quitando todos esos velos que no permiten reconocer el valor que tienes y la dignidad como persona y ser humano para poder ejercer tus derechos plenamente y vivir una vida libre de violencia. Totalmente, Marilu. Jimena. Efectivamente, Marilu, coincido totalmente. Para poder garantizar esta dignidad humana tenemos que ir hacia donde se origina el problema. Y yo les quiero compartir también que como legislador en esta comisión permanente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acabo de presentar una iniciativa que tiene por objeto visibilizar la violencia de género en todas las instituciones y organismos del país. Esperemos y muy conscientes de que la situación del combate
de la violencia contra las mujeres no tiene que ser una cuestión de partidos ni de colores, que va más allá, que es efectivamente para garantizar la dignidad humana. Esperemos tener este respaldo para que a nivel federal, estatal y municipal, en todas las autoridades, podamos tener esa visibilización de la violencia de género. Y bueno, pues esperemos tener este apoyo de las demás fracciones para que pronto pueda ser también una obligación de transparencia. Totalmente, Jimena, y nosotros le vamos a dar también ese seguimiento, esa continuidad para que sí se haga en lo general, no solamente en lo particular, sino en lo general, porque es indispensable que esto suceda con mucha más claridad en nuestro país. Jimena, muchísimas gracias. Marilu, muchas gracias. Fabiola, Wendy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero también, sobre todo, y muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Soy Maximiliano Espejel.